¿Es posible que las palabras tengan el poder de destruir una vida entera de orgullo? Yo, Elena Robles Vega, enfermera jubilada de 68 años, descubrí la respuesta a esta pregunta un domingo de mayo, mientras el aroma del mole poblano impregnaba toda la casa de mi hija Lucía. Me había mudado con ella y su esposo Ricardo hacía apenas 3 meses, después de una caída que dejó mi cadera tan frágil como mi independencia. 40 años cuidando pacientes en el Hospital San Vicente me habían enseñado que la dignidad es lo último que se pierde, pero nunca imaginé que tendría que luchar por la mía bajo el mismo techo que mi única hija. Aquella tarde, mientras descansaba en el pequeño cuarto que me habían asignado al fondo del pasillo, escuché sus voces provenientes de la cocina. No pretendí espiar, pero el silencio de la casa y el tono elevado de Ricardo hicieron que cada palabra atravesara las paredes como dardos. «Ya no aguanto más esta situación, Lucía», decía él con evidente fastidio. «Tu mamá es un fardo para nosotros. ¿No lo ves? Los viejos ni deberían estar aquí, estorbando». Esperé, conteniendo la respiración, el sonido de la defensa de mi hija. Ese momento en que diría, «No hables así de mi madre» o «Ella nos necesita». Pero lo único que escuché fue un silencio cómplice, seguido de un suave «Ya veremos qué hacemos». Sentí como si el piso bajo mis pies se desvaneciera. El bastón que me acompañaba desde mi caída tembló entre mis dedos. Mi corazón, ese músculo terco que había sobrevivido a la muerte de mi esposo Manuel 3 años atrás, se encogió dentro de mi pecho como una flor marchita. Esa noche, durante la cena, observé a Ricardo con nuevos ojos. Tenía 35 años, cabello negro bien peinado, una sonrisa perfecta reservada para todos menos para mí, y unos ojos oscuros que nunca me miraban directamente. ¿Cómo podía este hombre, a quien mi hija amaba tanto, albergar tal desprecio hacia mí? Mientras partía meticulosamente su carne en trozos perfectos, me dirigió una de sus habituales miradas condescendientes. «¿Cómo se siente hoy, doña Elena? ¿La medicina para el dolor está funcionando?» Su falsa preocupación era como sal sobre la herida abierta. Asentí levemente, forzando una sonrisa. «Sí, gracias, Ricardo, me siento mejor». Pero no era cierto. Algo dentro de mí había cambiado fundamentalmente. En ese momento, mientras el tenedor de plata que había sido regalo de mi boda temblaba entre mis dedos arrugados, sentí algo despertar en mi interior. Una chispa, un fuego que creía extinguido, comenzaba a arder nuevamente. Esa noche, mirando el techo de mi habitación, recordé a la enfermera que fui. Decidida, respetada, indispensable. La mujer que tomaba decisiones que salvaban vidas, que consolaba a familias enteras, que trabajaba turnos dobles sin quejarse. ¿Dónde había quedado esa Elena? La había enterrado bajo capas de inseguridad, bajo el peso de la edad y la fragilidad física. Pero ahora, paradójicamente, las crueles palabras de Ricardo habían encendido algo en mí. «Un fardo», susurré en la oscuridad, probando el sabor amargo de la palabra. «Veremos quién es realmente un peso en esta familia». El amanecer me encontró ya despierta, con los ojos abiertos y la mente clara por primera vez en meses. Me levanté antes que todos, apoyándome en mi bastón con determinación renovada, y preparé café como solía hacerlo en mis años de guardia nocturna, fuerte, aromático, reconfortante. El uniforme blanco ya no colgaba en mi armario, pero sus memorias permanecían tan nítidas como las arrugas que ahora surcaban mi rostro. 40 años en el Hospital San Vicente habían definido mi existencia tanto como la maternidad. Mientras la casa dormía, saqué del cajón de mi cómoda un pequeño álbum de fotografías que había traído conmigo. Lo abrí con reverencia, como quien abre un libro sagrado.
Allí estaba yo, a mis 20 y tantos años, con el uniforme impecable y la pofia perfectamente almidonada, la sonrisa confiada, los ojos brillantes de propósito. A mi lado, otras enfermeras jóvenes, todas nosotras preparadas para enfrentar el dolor ajeno con profesionalismo y compasión. Pasé las páginas lentamente, deteniéndome en cada imagen, yo sosteniendo a Lucía recién nacida, intentando equilibrar la maternidad con mi vocación. Junto a Manuel en el día de nuestra boda, recibiendo un reconocimiento por 25 años de servicio. Una fotografía en particular captó mi atención. Yo, más joven pero ya experimentada, inclinada sobre una enculadora, con el rostro tenso de concentración. No recordaba quién había tomado esa imagen, probablemente algún residente documentando un caso excepcional. La fecha al reverso decía 23 de julio de 1990. Algo se agitó en mi memoria. Ese día había sido particularmente intenso. Una emergencia, un bebé prematuro con complicaciones severas, una transfusión urgente, tipo O negativo como el mío. Las anotaciones indicaban una situación crítica, casi sin esperanza. Transfusión completa exitosa, decía mi propia letra al final del documento. Junto al registro médico había una nota de agradecimiento de los padres adoptivos del pequeño. No mencionaba nombres, solo gratitud infinita hacia el ángel de blanco que salvó a su hijo. Un escalofrío recorrió mi espalda, mientras una idea imposible comenzaba a formarse en mi mente. Necesitaba más información, pero por primera vez en meses sentía que tenía un propósito. Los días siguientes me convertí en una investigadora silenciosa de mi propia historia. Con el pretexto de querer reconectarme con antiguos colegas, contacté a Esperanza Méndez, quien había sido mi compañera de guardia durante décadas, y ahora, a sus 70 años, seguía trabajando en el archivo del hospital. Nos encontramos en una cafetería cercana al San Vicente. Esperanza, con su cabello completamente blanco y la misma sonrisa cálida de siempre, me abrazó con genuina alegría. «Elena, mírate, sigues igual de hermosa», mintió con cariño. «Y tú sigues siendo la misma mentirosa encantadora», respondí, riendo por primera vez en semanas. Entre recuerdos compartidos y actualizaciones sobre antiguas colegas, finalmente abordé el verdadero motivo de mi visita. «Esperanza, necesito tu ayuda con algo delicado». Le mostré la copia del registro que había encontrado, explicándole mi sospecha creciente. «¿Recuerdas este caso? Julio de 1990, un bebé prematuro con complicaciones cardíacas. Doné sangre para él». Esperanza frunció el ceño, haciendo memoria. «Vagamente, hubo tantos casos, pero sí, creo recordar la noche que mencionas. Fue caótica. El bebé llegó en condición crítica, los padres biológicos no aparecieron y tú fuiste compatible. Necesito saber qué pasó con ese niño, Esperanza. Es importante». Mi amiga me miró con preocupación. «Elena, sabes que esa información es confidencial. Además, han pasado 35 años. Por favor», insistí, «no te pido nombres ni direcciones. Solo necesito saber si sobrevivió, si fue adoptado localmente, cualquier detalle que puedas encontrar». Quizás fue la intensidad de mi mirada o nuestra amistad de décadas, pero Esperanza finalmente asintió. «Veré qué puedo averiguar. Pero Elena, ¿por qué ahora? ¿Qué está pasando?» «Intuición de enfermera», respondí evasivamente. «A veces necesitamos cerrar círculos». 3 días después, Esperanza me llamó. «Encontré el expediente», dijo sin preámbulos. «El bebé sobrevivió gracias a tu donación. Fue adoptado por una familia local, los Vázquez. No puedo darte más detalles, pero Elena, el niño nació el 20 de julio». Mi corazón se detuvo por un instante. Ricardo había nacido el 20 de julio. Conocía su fecha de nacimiento porque celebrábamos su cumpleaños cada año y sabía que era adoptado. Lucía me lo había comentado cuando comenzaron a salir. «Elena, ¿estás ahí?»
Sí, respondí mecánicamente. Gracias, Esperanza. Me has ayudado más de lo que imaginas. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Las coincidencias eran demasiado precisas para ignorarlas. El bebé que había salvado con mi sangre, a quien literalmente había dado parte de mi vida, podría ser el mismo hombre que ahora me considera un estorbo. Esa noche, durante la cena, observé a Ricardo con nuevos ojos. Su perfil afilado, su manera de sostener los cubiertos, la forma en que arrugaba ligeramente el entrecejo cuando se concentraba. ¿Había algo de familiar en esos gestos o mi mente estaba fabricando conexiones imaginarias? ¿Sucede algo, doña Elena?, preguntó, notando mi mirada fija. Nada, Ricardo, solo recordaba a un paciente que tuve hace muchos años. ¿Te pareces un poco a él? Respondió desinteresado. Por cierto, Lucía y yo estamos considerando visitar algunas residencias para adultos este fin de semana, para que vaya familiarizándose con la idea. Su tono pretendía ser considerado, pero el mensaje era claro. Estaban acelerando el proceso para deshacerse de mí. «Qué considerado de su parte», respondí con calma forzada, aunque siempre pensé que moriría en mi hogar, como lo hizo mi Manuel. «Los tiempos cambian, doña Elena», replicó con ese tono condescendiente que había perfeccionado. Lucía, incómoda como siempre ante estas tensiones, intervino apresuradamente. «Mamá, solo queremos lo mejor para ti». «Por supuesto, hija», respondí manteniendo la compostura. «Por cierto, Ricardo, siempre he tenido curiosidad. ¿Tus padres adoptivos nunca te hablaron de tus circunstancias de nacimiento?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Su tenedor quedó suspendido a medio camino hacia su boca. ¿A qué viene eso ahora? Simple curiosidad. En mis años de enfermera vi muchos casos de adopción. Algunas historias son verdaderamente milagrosas. Ricardo dejó el tenedor sobre el plato con un gesto de molestia. Nací prematuro, tuve complicaciones, mis padres biológicos me abandonaron, fin de la historia. No veo qué tiene eso de milagroso. La vida siempre es un milagro, especialmente cuando pende de un hilo, respondí suavemente. A veces, las personas que nos salvan están más cerca de lo que imaginamos. Me miró con irritación, claramente confundido por mi comentario críptico, pero decidió ignorarme. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso. Esa noche, en la soledad de mi habitación, extendí todos los documentos que había recopilado. Mis registros de donación, las notas médicas, la fecha de nacimiento de Ricardo, la carta de agradecimiento de los padres adoptivos. Las coincidencias eran demasiado precisas para ser casualidad. Ahora enfrentaba un dilema moral. ¿Debía revelar esta información? ¿Cambiaría algo o simplemente parecería un intento desesperado de una anciana por asegurar su lugar en una familia que ya no la quería? Con manos temblorosas, tomé mi viejo rosario y recé por primera vez en años, pidiendo sabiduría. No buscaba venganza, sino justicia. No quería humillar a Ricardo, sino recuperar mi dignidad. Lo que necesitaba era un plan y tiempo. Afortunadamente, después de 40 años salvando vidas bajo presión, la paciencia estratégica era una de mis mayores virtudes. La visita a la primera residencia para adultos mayores fue exactamente como esperaba. Un edificio moderno, con olor a desinfectante mal disimulado por ambientadores florales, personal amable pero sobrecargado de trabajo y ancianos con miradas perdidas sentados en una sala común frente a un televisor demasiado alto. «¿Qué te parece, mamá?», preguntó Lucía, con optimismo forzado. «Tienen actividades diarias, servicio médico permanente y hasta un pequeño jardín». Recorrí el lugar con expresión neutra, notando los detalles que mi hija y su esposo pasaban por alto. La comida institucional en bandejas idénticas, los medicamentos administrados con prisa, la ausencia de objetos personales en las habitaciones compartidas. «Es interesante», respondí diplomáticamente. Ricardo, que había estado hablando con el administrador sobre tarifas y condiciones de pago, se unió a nosotras con una sonrisa satisfecha. «Tienen una habitación disponible para el próximo mes. He adelantado el depósito para reservarla». Lo miré directamente a los ojos, manteniendo la calma.
Qué eficiente eres, Ricardo, siempre tomando decisiones importantes sin consultar a los afectados. Su sonrisa flaqueó momentáneamente. Es por su bien, doña Elena. Aquí estará mejor atendida que con nosotros, que trabajamos todo el día. Además, añadió Lucía apresuradamente, podremos visitarte cada fin de semana. Por supuesto, respondí, sabiendo que esas visitas se reducirían con el tiempo, como ocurría con la mayoría de residentes. Pero antes de mudarme, necesito organizar mis pertenencias y documentos. Una vida de 68 años genera muchos papeles importantes. De vuelta en casa, intensifiqué mi investigación silenciosa. Necesitaba pruebas irrefutables, no solo coincidencias, si quería confrontar a Ricardo. Mi oportunidad llegó inesperadamente cuando el matrimonio salió a una cena de trabajo, dejándome sola en casa por primera vez desde mi mudanza. Con determinación, ignorando el dolor en mi cadera, me dirigí a su habitación. Me sentía como una intrusa, pero la necesidad de verdad superaba mis escrúpulos. Busqué metódicamente en cajones y estantes, hasta que encontré una caja de metal en el fondo del armario de Ricardo. Estaba cerrada con llave, pero mis años en el hospital me habían enseñado trucos útiles. Con un par de horquillas del tocador de Lucía, logré abrirla después de varios intentos. Dentro encontré documentos personales de Ricardo, su certificado de adopción, papeles escolares y un sobre amarillento marcado como Hospital San Vicente 1990. Con manos temblorosas abrí el sobre. Contenía el historial médico completo de su nacimiento, las complicaciones cardíacas y el informe detallado de la transfusión que salvó su vida. Mi nombre aparecía claramente como la donante de sangre. «Dios mío», susurré, mientras las lágrimas nublaban mi visión. No había duda. Ricardo, el hombre que me consideraba un estorbo, debía su vida a mi sangre. Durante 35 años había vivido gracias a mi intervención, sin saberlo. Entre los documentos encontré algo más. Informes médicos que detallaban complicaciones posteriores durante su infancia, todas relacionadas con su condición neonatal. Había sobrevivido a múltiples crisis y cada informe mencionaba la transfusión original como factor clave en su recuperación. Mi sangre no solo lo había salvado una vez, sino que había seguido protegiéndolo durante años. Escuché el sonido de un auto estacionándose frente a la casa. Rápidamente fotografié los documentos con el teléfono que Lucía me había regalado para emergencias. Devolví todo a su lugar exacto y cerré la caja. Salí de la habitación justo cuando la puerta principal se abría. «Mamá, ¿sigues despierta?», llamó Lucía. «Sí, hija, estaba tomando un vaso de agua», respondí, agradeciendo que la penumbra ocultara mi rostro alterado por las emociones. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de Ricardo bebé, luchando por su vida, se mezclaban con las de Ricardo adulto despreciándome abiertamente. La ironía era demasiado dolorosa, demasiado perfecta en su crueldad. Pero ahora tenía lo que necesitaba, evidencia concreta de que el hombre que quería deshacerse de mí era el mismo cuya vida yo había salvado. La pregunta ya no era si debía revelarlo, sino cómo y cuándo. Las semanas siguientes fueron un extraño juego de apariencias. Fingí aceptar gradualmente la idea del asilo mientras Ricardo aceleraba los preparativos para mi traslado. Lucía, atrapada entre su lealtad hacia mí y su matrimonio, oscilaba entre la culpa y la justificación. «Es temporal, mamá», insistía, «hasta que tu cadera mejore completamente». Pero ambas sabíamos que no era cierto. Una vez que cruzara esas puertas, mi regreso sería cada vez más improbable. Mientras tanto, yo organizaba metódicamente mi evidencia y planificaba mi momento. No quería una confrontación explosiva que destruyera la familia. Buscaba reconocimiento, dignidad y quizás, en mis momentos más optimistas, algo de arrepentimiento genuino. Un domingo particularmente tenso, Ricardo invitó a sus padres adoptivos a comer. Los Vázquez eran personas amables, especialmente Teresa, quien siempre me había tratado con respeto. Durante la comida, la conversación inevitablemente giró hacia mi inminente traslado. Explicaba Ricardo con esa falsa preocupación que me revolvía el estómago. A su edad necesita atención especializada. Teresa Vázquez me miró con compasión genuina. «¿Es lo que tú quieres, Elena?». Antes de que pudiera responder, Ricardo intervino. «Mamá, doña Elena ya no puede tomar esas decisiones sola. Es parte del proceso natural del envejecimiento». Sentí que algo se quebraba dentro de mí.
No era solo la humillación de ser tratada como una incapaz mental, sino la injusticia flagrante de que precisamente él me despojara de mi autonomía. Es curioso, dije con voz tranquila pero firme, cómo algunas personas jóvenes confunden la edad con la incapacidad. Ricardo me lanzó una mirada de advertencia, pero continué. Trabajé 40 años tomando decisiones que determinaban si personas vivían o morían. Sostuve manos de moribundos y celebré milagros médicos. He visto más muerte y vida que todos los presentes juntos. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Teresa me observaba con creciente respeto, mientras Lucía palidecía. Y sin embargo, concluí suavemente, ahora aparentemente no puedo decidir dónde pasar mis últimos años. Ricardo, visiblemente irritado, dejó caer sus cubiertos. Exactamente por eso necesita supervisión. Estos arranques emocionales son cada vez más frecuentes. No confundas emoción con claridad, Ricardo, respondí. A veces, la verdad resulta incómoda, especialmente cuando revela nuestras propias contradicciones. ¿De qué verdad habla doña Elena?, preguntó, con un tono que mezclaba condescendencia y desafío. Por un momento, consideré revelarlo todo allí mismo. Tenía mi teléfono con las fotos, los documentos en mi habitación. Podría desenmascararlo frente a todos. Pero miré a Lucía, a los Vázquez, y decidí que ese no era el momento. Tal revelación merecía un contexto apropiado, no la improvisación de un arrebato. La verdad de que todos envejeceremos, Ricardo, incluso tú, y espero que cuando llegue tu turno encuentres más compasión de la que ofreces. Teresa Vázquez, quizás intuyendo la tensión subyacente, intervino hábilmente cambiando de tema, pero durante el resto de la comida noté que Ricardo me observaba con recelo, como si sospechara que guardaba algún secreto. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, Lucía vino a mi habitación. Se sentó al borde de mi cama como cuando era niña y venía a contarme sus preocupaciones. «Mamá, ¿qué está pasando? Últimamente pareces diferente». La miré, esta hija que había criado sola la mayor parte del tiempo mientras equilibraba guardias nocturnas y reuniones escolares. Esta mujer que ahora parecía una extraña, dividida entre su madre y el hombre que la había alejado sutilmente de mí. «Estoy redescubriendo quién soy, hija. A veces necesitamos que nos recuerden nuestro propio valor». «Ricardo solo quiere lo mejor para todos», dijo, repitiendo la justificación que seguramente se repetía a sí misma. «¿Lo mejor para todos o lo más conveniente para él?», pregunté suavemente. «Hija, ¿alguna vez te has preguntado por qué tu esposo siente tanto rechazo hacia mí? Va más allá de la típica tensión entre suegras y yernos». Lucía desvió la mirada. «Él dice que eres demasiado independiente, demasiado obstinada, que no aceptas ayuda». Reí suavemente. «¿Y eso es razón para despreciar a alguien por ser fuerte a pesar de la edad? No te desprecia, mamá. Hija, las paredes de esta casa son delgadas y mis oídos, aunque viejos, funcionan perfectamente. He escuchado cómo habla de mí cuando cree que no lo oigo». Lucía pareció genuinamente sorprendida, lo que me hizo preguntarme cuánto de la verdadera naturaleza de su esposo conocía realmente. «Pronto todo será más claro», añadí, tomando su mano. «Solo te pido que, cuando llegue el momento, recuerdes que todo lo que he hecho en mi vida ha sido por amor, incluso ahora». Me miró confundida, pero asintió. Cuando se fue, quedé sola con mis pensamientos y la certeza de que el momento de la verdad se acercaba inexorablemente. El destino, sin embargo, tenía sus propios planes para acelerar mi revelación. El calendario marcaba 2 semanas para mi traslado a la residencia, cuando ocurrió el incidente que cambiaría todo. Era un jueves por la tarde. Ricardo había llegado temprano del trabajo, inusualmente irritable. Según entendí por fragmentos de conversación, había tenido problemas con un cliente importante. Lo escuché discutir con Lucía en la cocina, su voz elevándose gradualmente. Me encontraba en el jardín trasero, mi refugio en esos días. Había adoptado la costumbre de cuidar las plantas que Lucía había abandonado por falta de tiempo. Para mí era terapéutico
La tierra bajo mis dedos me conectaba con la vida de manera simple y directa. Ricardo salió al jardín, claramente buscándome. Su rostro mostraba esa mezcla de fastidio e impaciencia que reservaba para nuestras interacciones. «Doña Elena, ¿no cree que debería estar descansando en vez de ensuciarse con tierra? Su cadera nunca sanará si sigue forzándola». «La naturaleza cura más que el reposo, Ricardo», respondí sin mirarlo, concentrada en una begonia que comenzaba a florecer. Además, después de 40 años en un hospital, el contacto con la vida me resulta reconfortante. Resopló con evidente desdén. «Siempre con sus historias del hospital. El mundo ha cambiado, doña Elena. La medicina moderna no tiene mucho que aprender de enfermeras de su época». La ofensa era calculada, dirigida a lo que él sabía que yo más valoraba: mi carrera, mi contribución. Me incorporé lentamente, apoyándome en mi bastón. «La naturaleza cura más que el reposo, Ricardo», respondí sin mirarlo, concentrada en una begonia que comenzaba a florecer. Resopló con evidente desdén. «Siempre con sus historias del hospital. El mundo ha cambiado, doña Elena. La medicina moderna no tiene mucho que aprender de enfermeras de su época». La ofensa era calculada, dirigida a lo que él sabía que yo más valoraba: mi carrera, mi contribución. Me incorporé lentamente, apoyándome en mi bastón. «La medicina cambia, Ricardo, pero el cuidado humano es eterno, algo que algunos profesionales modernos parecen haber olvidado». Su rostro se tensó. Había tocado un punto sensible, pues sabía que su clínica privada era conocida por ser eficiente pero fría. Típico de su generación, aferrarse al pasado y criticar el progreso, espetó. «Por eso es tan difícil vivir con ustedes. Todo era mejor antes, ¿no? Todo lo hacían mejor». «No todo», respondí, manteniendo la calma, «pero algunas cosas sí, como el respeto a los mayores». «¿Respeto?», exclamó con una risa amarga. «¿Sabe cuál es el problema con los viejos como usted? Creen que merecen respeto solo por haber sobrevivido, como si envejecer fuera un logro y no un simple proceso biológico». Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero mantuve la compostura. «Algunos ni siquiera tenemos ese mérito, Ricardo. Algunos no hubiéramos sobrevivido sin la intervención de otros». Miró confundido sin entender la profundidad de mi comentario. «Como sea», continuó, ignorando mi insinuación, «el punto es que en 2 semanas estará en un lugar apropiado para su condición y todos podremos retomar nuestras vidas normales». Fue entonces cuando pronunció las palabras que precipitarían mi decisión. «Francamente, doña Elena, algunos viejos ni deberían haber llegado a esta edad. Son una carga económica y emocional para la sociedad. La naturaleza tiene sus formas de selección y nosotros las estamos contraviniendo al mantener vivos a quienes ya cumplieron su ciclo». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecieron callar ante tal crueldad. Lo miré a los ojos, buscando algún atisbo de humanidad, pero solo encontré irritación y desprecio. «Es interesante que menciones la selección natural, Ricardo», dije finalmente. «¿Crees que tú hubieras sobrevivido a ella sin intervención médica?» «¿De qué habla ahora?» «De nada», respondí, girándome para regresar a la casa. «Solo reflexiones de una vieja que ya cumplió su ciclo». Quizás fue mi tono o la fuerza con que clavé mi bastón en la tierra, pero Ricardo se interpuso en mi camino, bloqueando mi regreso a la casa. «No hemos terminado esta conversación». «Yo creo que sí. Apártate, por favor». «Este es precisamente el problema», insistió, sin moverse. «Esa actitud desafiante, esa terquedad. ¿No ve que solo tratamos de ayudarla?» Intenté rodearlo, pero en ese momento mi bastón resbaló en la tierra húmeda. Perdí el equilibrio y en un reflejo instintivo me sujeté de lo más cercano, el brazo de Ricardo. Él, sorprendido por el movimiento repentino, se apartó bruscamente. Lo que sucedió después pareció transcurrir en cámara lenta. Mi cuerpo, sin apoyo, cayó hacia atrás. Sentí el impacto contra el suelo, un dolor agudo en la cadera ya lesionada y luego oscuridad. Desperté en una habitación de hospital con el pitido familiar de los monitores cardíacos como bienvenida. Lucía estaba a mi lado, con los ojos enrojecidos de tanto llorar.
Cuando me vio consciente, llamó inmediatamente a una enfermera. Los siguientes días fueron un torbellino de exámenes, diagnósticos y preocupaciones. La caída había agravado mi lesión de cadera, requiriendo una intervención quirúrgica. A mi edad, explicó el médico, la recuperación sería lenta y desafiante. Ricardo apareció solo una vez durante mi hospitalización, visiblemente incómodo. Aunque Lucía insistía en que había sido un accidente, la culpa se reflejaba en su rostro. «Espero que se recupere pronto, doña Elena», dijo mecánicamente, sin mirarme a los ojos. «Gracias, Ricardo. La vida es frágil, ¿verdad? Un momento estamos de pie, desafiando al mundo, y al siguiente dependemos completamente de la bondad ajena». Se removió inquieto, captando la indirecta. «Los accidentes ocurren». «Sí», respondí suavemente, «y también las revelaciones. A veces necesitamos caer para ver la verdad desde otra perspectiva». Me miró con recelo, como si temiera que hubiera perdido la cordura junto con el equilibrio, pero mi mente estaba más clara que nunca. Durante esa semana en el hospital tomé mi decisión final. La caída, aunque dolorosa, me había devuelto a un entorno que conocía, donde era respetada. Varias enfermeras y hasta algunos médicos me reconocieron de mis años de servicio, tratándome con una deferencia que hacía tiempo no experimentaba. «Usted atendió a mi madre hace años», me dijo una joven enfermera. Nunca olvidó su amabilidad. Estos pequeños reconocimientos fueron como bálsamo para mi dignidad herida. Me recordaron quién era yo realmente, no una carga, no un estorbo, sino una profesional que había dedicado su vida a cuidar de otros. El día antes de recibir el alta médica, pedí a la trabajadora social del hospital que me ayudara con gestiones específicas. Necesitaba organizar varios asuntos antes de regresar a casa de Lucía, donde sabía que me esperaba una batalla final. Con cada documento firmado, con cada arreglo completado, sentía que recuperaba el control de mi vida. La Elena que regresaría a esa casa no sería la misma que había caído en el jardín. Era tiempo de que la sangre hablara. Mi regreso a casa fue recibido con una mezcla de alivio incómodo y tensión mal disimulado. Ricardo había acelerado los trámites para la residencia, argumentando que ahora, con mi cadera aún más comprometida, era imperativo que recibiera atención especializada. El médico recomendó fisioterapia intensa, le recordé. Difícilmente recibiría eso en una residencia masificada. «Podemos contratar sesiones privadas», respondió, impaciente por cerrar el tema. Dejé que creyera que había ganado esta batalla mientras me preparaba para la guerra definitiva. Durante mi estancia en el hospital, había organizado todos mis documentos, hecho copias certificadas de los registros médicos relevantes y contactado discretamente a los Vázquez para una visita de cortesía tras mi recuperación. El destino, sin embargo, aceleró mis planes. 3 días después de mi regreso, durante la cena, Ricardo inició la conversación que sellaría su destino. «Tenemos buenas noticias, doña Elena», anunció con falso entusiasmo. «La residencia ha adelantado su admisión. Podremos trasladarla este fin de semana». Lucía, visiblemente incómoda, añadió apresuradamente: «Solo si te sientes preparada, mamá. No hay prisa». «Por supuesto que hay prisa», contradijo Ricardo, abandonando la fachada de consideración. «Su recuperación será mejor allí y nosotros necesitamos retomar nuestra rutina normal». «¿Su rutina normal?», pregunté con calma. «¿La que tenían antes de que esta vieja inútil invadiera su espacio?» «No ponga palabras en mi boca, doña Elena». «No necesito hacerlo, Ricardo. Sus acciones hablan con suficiente elocuencia». Se produjo un silencio tenso. Lucía nos miraba alternadamente, como espectadora de un partido de tenis particularmente agresivo. «¿Saben?», continué, sorprendiéndome por mi propia tranquilidad. «La vida tiene formas curiosas de cerrar círculos. A veces damos sin esperar retribución y otras recibimos ingratitud de quienes menos esperamos». «Si se refiere a todo lo que hemos hecho por ustedes estos meses», comenzó Ricardo.
No, lo interrumpí. Me refiero a todo lo que hice por ti hace 35 años sin que lo supieras. Su rostro mostró confusión genuina. Lucía me miró con preocupación, quizás temiendo que el golpe en la cabeza durante mi caída hubiera afectado su coherencia. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» Era el momento. Sin decir palabra, me levanté con esfuerzo, apoyándome en mi bastón y me dirigí a mi habitación. Regresé con una carpeta azul que contenía todos los documentos ordenados cronológicamente. «Ricardo», dije, «¿qué sabes exactamente sobre las circunstancias de tu nacimiento?» Su incomodidad fue instantánea y visible. «Ya discutimos esto antes, no veo qué relevancia tiene». «Humor a una anciana, por favor, es importante», suspiró con exasperación teatral. «Nací prematuro, con complicaciones cardíacas. Mis padres biológicos me abandonaron en el hospital. Los Vázquez me adoptaron a los 3 meses. Fin de la historia». «No exactamente», dije, abriendo la carpeta. «Naciste el 20 de julio de 1990 en el Hospital San Vicente con una severa cardiopatía congénita. Los médicos dieron pocas esperanzas de supervivencia, especialmente cuando desarrollaste una hemorragia interna que requería una transfusión urgente». «Mamá», intervino Lucía, «¿cómo sabes estos detalles?» «Porque yo estaba allí, hija, era enfermera de turno esa noche, y cuando supimos que no había sangre compatible disponible, me ofrecí voluntaria. Mi tipo sanguíneo es O negativo». El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo me miraba fijamente, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. «Eso es imposible», dijo finalmente. «Es una coincidencia o una invención para...» ¿Para qué, Ricardo? ¿Para evitar que me envíes a un asilo? ¿Crees que inventaría algo así? Con manos firmes, extraje los documentos uno por uno, colocándolos sobre la mesa. Mi registro de donación, el historial médico con mi nombre como donante, los informes de seguimiento que mencionaban cómo mi sangre había sido determinante en su supervivencia, incluso una fotografía donde aparecía yo junto a la incubadora donde él luchaba por su vida. «No solo te doné sangre una vez», continué mientras él examinaba los papeles con manos temblorosas. «Esa primera transfusión creó un vínculo médico. Durante tus primeros años, cuando sufrías recaídas, los médicos me llamaban específicamente a mí. Mi sangre demostró ser particularmente compatible con tu sistema inmunológico». Lucía, que había permanecido en silencio, tomó uno de los informes médicos. «Dios mío», susurró, «es verdad. Aquí está tu nombre, mamá, y la fecha coincide con el nacimiento de Ricardo». «Esto no prueba nada», protestó él, aunque su voz había perdido toda convicción. «Podría ser otra persona con el mismo nombre». «Los Vázquez pueden confirmarlo», respondí tranquilamente. «Teresa me reconoció desde el primer día, aunque nunca mencionó la conexión por respeto a tu privacidad. Ellos me escribieron una carta de agradecimiento que conservo hasta hoy». Extendí la carta amarillenta con la inconfundible letra de Teresa Vázquez, agradeciendo al ángel de blanco que había salvado a su hijo adoptivo. Ricardo tomó la carta con manos visiblemente temblorosas. A medida que leía, su rostro pasaba de la incredulidad al shock y finalmente a una palidez mortal. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con voz apenas audible. «¿Cuándo, Ricardo? ¿Cuándo me llamabas un fardo? ¿Cuándo decías que los viejos como yo ya no deberían estar aquí? ¿O quizás cuando afirmabas que algunos ni siquiera deberían haber sobrevivido?» Cada palabra pareció golpearlo físicamente. Lucía, horrorizada, miraba alternativamente a su esposo y a mí. «¿Realmente dijiste esas cosas, Ricardo?» Él no respondió, su mirada fija en los documentos. «No busco tu gratitud», continué con voz más suave. «No doné mi sangre esperando reconocimiento o retribución. Lo hice porque era lo correcto, porque cada vida merece una oportunidad. Incluso ahora no te lo revelo para avergonzarte, sino para que entiendas la ironía de tus propias palabras».
Ricardo levantó finalmente la mirada. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes, vergüenza genuina. Yo no sabía. Por supuesto que no sabías. ¿Cómo podrías? Pero eso no justifica tratar a cualquier ser humano, especialmente a un adulto mayor, con el desprecio que has mostrado. Me levanté lentamente, recogiendo mis documentos. No te preocupes, no usaré esto para chantajearte emocionalmente. Mañana mismo me mudaré no a la residencia que elegiste, sino a un pequeño departamento que he alquilado cerca del hospital. Algunos antiguos colegas me han ofrecido trabajo de medio tiempo como asesora en el programa de enfermería geriátrica. La sorpresa en sus rostros fue evidente. ¿Trabajo? Preguntó Lucía. Pero, mamá, tu cadera. Mi cadera está dañada, hija, no mi cerebro ni mi corazón. Todavía tengo mucho que ofrecer. Caminé lentamente hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. Una última reflexión, Ricardo. La sangre que corre por tus venas es parcialmente mía. Eso no te hace deudor ni a mi hijo, pero quizás te ayude a entender que todos somos interdependientes. Todos, eventualmente, necesitaremos de otros, incluso tú. Salí de la habitación dejándolos en un silencio atónito, con el peso de la verdad finalmente expuesto entre nosotros. Esa noche, encerrada en mi habitación, experimenté una extraña mezcla de liberación y angustia. La verdad había sido revelada, pero el costo emocional era alto. Escuché a Lucía y Ricardo discutir acaloradamente durante horas, sus voces elevándose y disminuyendo como las mareas. No me arrepentía de mi revelación, pero me preocupaba su impacto en mi hija. Lucía, atrapada entre su amor por mí y su compromiso con Ricardo, estaba pagando el precio de verdades ocultas durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era denso como nieve invernal. Desayuné sola, preparándome mentalmente para mi partida. Había llamado un taxi que me llevaría a mi nuevo apartamento, pequeño pero digno, cerca del hospital donde había trabajado toda mi vida. Estaba terminando de empacar cuando sentí una presencia en la puerta. Era Ricardo, con aspecto de no haber dormido en toda la noche. Sus ojos, normalmente seguros y desafiantes, mostraban ahora una vulnerabilidad que nunca había visto. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz que apenas reconocí. Asentí, continuando con mi labor. Él entró y se sentó al borde de la cama, observando en silencio cómo doblaba mis escasas pertenencias. Anoche llamé a mis padres, dijo finalmente. Les pregunté sobre usted. ¿Y qué te dijeron? Me confirmaron todo. Me contaron cómo mi situación era desesperada, cómo los médicos habían perdido esperanza y cómo una enfermera ofreció su sangre cuando nadie más podía ayudar. Me dijeron que esa enfermera siguió donando cuando yo sufría recaídas sin pedir nada a cambio, incluso rechazando el reconocimiento público que el hospital quería darle. Teresa, mi madre, continuó, me dijo que siempre supo quién era usted, que cuando Lucía la presentó como su madre, reconoció inmediatamente su nombre, pero respetó su aparente deseo de anonimato. No buscaba anonimato, respondí finalmente. Simplemente no creí relevante mencionar algo que había sucedido hacía tanto tiempo. La donación fue parte de mi trabajo, de mi vocación. No merecía reconocimiento especial. Ricardo se pasó las manos por el rostro, un gesto que revelaba su agotamiento emocional. ¿Por qué no me lo dijo antes cuando comenzó a vivir con nosotros, cuando notó cómo la trataba? Va bien, Ricardo, va bien. ¿No habría cambiado algo, Ricardo? ¿Me habrías respetado por lo que hice por ti en lugar de por quien soy ahora? Eso no sería respeto verdadero, sino una deuda saldada. Se quedó en silencio, asimilando mis palabras. Además, continué, quería ver hasta dónde llegaba tu desprecio. Quería entender si realmente creías en esas palabras sobre los ancianos como cargas inútiles o si era solo un mecanismo para justificar tu incomodidad conmigo. Nunca la odié, dijo en voz baja. Solo me sentía amenazado. Usted representa todo lo que Lucía admira: independencia, fuerza, determinación.
temo que su presencia evidenciara mis propias inseguridades como esposo. Por primera vez, vi a Ricardo no como el hombre arrogante que me había menospreciado, sino como un ser humano complejo, luchando con sus propios demonios. La ironía no me escapaba. El hombre que temía mostrar debilidad era precisamente quien había comenzado su vida en la fragilidad más extrema. ¿Sabes lo que más recuerdo de aquella noche?, dije, sentándome finalmente junto a él. No fue el procedimiento médico, ni la emergencia. Fue sostenerte después, tan pequeño, tan frágil, luchando con una determinación que desafiaba tu tamaño. Recuerdo pensar, este niño tiene una voluntad de hierro, sobrevivirá. Ricardo me miró con ojos húmedos. Lucía está devastada, dijo, cambiando de tema. No sabía lo que yo decía sobre usted, no sabía sobre la residencia, fue idea mía. Ella siempre quiso que se quedara con nosotros. Lo sé, respondí. Mi hija tiene un corazón bondadoso, a veces demasiado, permitiendo situaciones que la lastiman por evitar conflictos. Como yo, admitió con una amargura sorprendente. Toda mi vida he temido el abandono. Cuando mis padres biológicos me dejaron, cuando estuve al borde de la muerte, supongo que desarrollé esta coraza de autosuficiencia, de rechazo a todo lo que parece débil o dependiente. Y sin embargo, todos dependemos de alguien, Ricardo. Tú dependiste de médicos, enfermeras, donantes. Yo dependo ahora de mi bastón, de medicamentos, de la bondad ajena. La interdependencia no es debilidad, es la condición humana. Un silencio reflexivo se instaló entre nosotros. Afuera, escuché el taxi llegar. No tiene que irse, dijo súbitamente. Esta es su casa también. Podemos arreglar las cosas. Agradezco la oferta, pero mi decisión está tomada. Necesito recuperar mi independencia y ustedes necesitan espacio para sanar su matrimonio después de todo esto. Me levanté con dificultad apoyándome en mi bastón. Ricardo, en un gesto que me sorprendió, tomó mi maleta. Al menos déjeme ayudarla hasta el taxi. En la puerta principal encontramos a Lucía esperando, con los ojos enrojecidos pero serenos. «Mamá, por favor reconsidera», suplicó. «No sabía lo que Ricardo decía a tus espaldas, no sabía sobre tu conexión con él. Me siento tan culpable». «No hay culpa aquí, hija», la tranquilicé, acariciando su rostro. «Solo verdades que necesitaban salir a la luz. Ahora todos podemos avanzar con honestidad. ¿Puedo al menos acompañarte? ¿Ayudarte a instalarte en tu nuevo lugar? Prefiero hacerlo sola. Es importante para mí demostrarme que aún puedo». La abracé con toda la fuerza que mi cuerpo envejecido permitía, sintiendo su corazón latir contra el mío. «Esto no es un adiós», susurré en su oído. «Es un nuevo comienzo, para todos nosotros». Me separé y miré a Ricardo, que sostenía mi maleta con una expresión indescifrable. «La sangre que corre por tus venas te dio una segunda oportunidad», le dije. «Lo que hagas con ella es enteramente tu decisión». Con esas palabras, caminé hacia el taxi, dejando atrás una casa llena de verdades recién descubiertas y la promesa incierta de reconciliación. El pequeño apartamento que había alquilado era modesto pero acogedor. Un dormitorio, una salita comedor, una cocina minúscula y un baño adaptado a mis necesidades. Lo más importante, estaba a solo 2 cuadras del Hospital San Vicente, mi segundo hogar durante 4 décadas. Las primeras semanas de independencia fueron desafiantes. Mi cadera, aún en recuperación, protestaba con cada movimiento. Las tareas cotidianas que antes realizaba sin pensar, ahora requerían planificación meticulosa. Pero había algo profundamente satisfactorio. Cada pequeño logro era una victoria personal, una reafirmación de mi capacidad. Lucía me llamaba diariamente y visitaba cada 2 días, siempre con la esperanza apenas disimulada de que cambiara de opinión y regresara con ellos. Ricardo, por su parte, mantenía una distancia respetuosa, limitándose a saludos formales cuando coincidían durante las visitas de mi hija. Un mes después de mi mudanza, comencé mi trabajo de medio tiempo en el programa de enfermería geriátrica del hospital. No era un puesto de primera línea. Mis días de correr por pasillos y atender emergencias habían quedado atrás, sino un rol consultivo, donde compartía mi experiencia con enfermeras jóvenes que se especializaban en el cuidado de adultos mayores.
La primera vez que regresé al hospital como asesora en lugar de paciente, sentí una mezcla de nostalgia y renovación. Los pasillos eran los mismos, pero había equipos modernos que no reconocía, protocolos nuevos, rostros jóvenes donde antes estaban mis contemporáneos. Doña Elena me saludó entusiastamente. Marisol, una enfermera de mediana edad que había sido mi aprendiz décadas atrás. Su entusiasmo me reconfortó. Aquí, en estos pasillos antisépticos, mi experiencia era valorada, mi edad vista como un activo en lugar de una carga. Mi rutina pronto se estableció. 3 mañanas por semana en el hospital, fisioterapia 2 veces por semana y el resto del tiempo dedicado a redescubrir placeres sencillos que había pospuesto durante años. Comencé a leer vorazmente, a cultivar un pequeño huerto en mi balcón. Incluso me inscribí en un taller de pintura para principiantes en el centro comunitario local. La vida, que parecía encaminada hacia un final triste en una residencia impersonal, de repente se abría en posibilidades inesperadas. A los 68 años, estaba experimentando un renacimiento. Una tarde, 6 semanas después de mi partida, recibí una visita sorpresa. Estaba regresando de mi sesión de fisioterapia cuando vi a Ricardo esperando frente a la puerta de mi edificio. Vestía casual, sin el traje formal que normalmente usaba, y sostenía una bolsa de papel que parecía contener comida. Doña Elena me saludó con una inclinación respetuosa de cabeza. Espero no importunarla. Ricardo, respondí, genuinamente sorprendida. ¿Ocurre algo con Lucía? No, se apresuró a aclarar. Ella está bien. En realidad, vine a verla a usted, si me lo permite. Su nerviosismo era evidente, tan diferente de la arrogancia que había mostrado durante meses. Por supuesto, respondí, indicándole que me siguiera mientras abría la puerta del edificio, aunque te advierto que mi apartamento es pequeño. Traje comida, dijo, levantando la bolsa. Recordé que los jueves son sus días de fisioterapia y pensé que podría estar cansada para cocinar. El gesto me sorprendió. Durante nuestra convivencia, Ricardo nunca había mostrado consideración por mis necesidades o rutinas. Mi apartamento, aunque pequeño, estaba impecablemente ordenado y decorado con algunos objetos personales que habían sobrevivido a múltiples mudanzas, fotografías enmarcadas, un viejo reloj de pared, libros desgastados por el uso. «Es acogedor», comentó, mientras depositaba la comida en la mesa del comedor. «Pequeño y anticuado», bromeé, sorprendiéndonos a ambos con la ligereza de mi tono. No, respondió con seriedad. Cálido, organizado, con carácter. Mientras preparaba platos y cubiertos, observé cómo Ricardo recorría la sala con la mirada, deteniéndose en las fotografías. Se detuvo frente a una particularmente antigua, donde aparecía yo de uniforme junto a otros enfermeros. ¿Es de sus primeros años en el hospital?, preguntó. 1980, confirmé, mi segundo año como enfermera titulada. 10 años antes de que yo naciera, murmuró, estableciendo sin querer la conexión que ahora definía nuestra relación. Durante la comida, un excelente caldo de pollo que, según admitió, había preparado Teresa Vázquez especialmente para mí, la conversación fluyó con una facilidad que nunca habíamos experimentado. Hablamos del hospital, de mis nuevas responsabilidades, de su trabajo en la clínica. Cuidadosamente evitamos mencionar el pasado reciente, como si ambos necesitáramos este interludio de normalidad. Finalmente, mientras compartíamos un postre casero, Ricardo abordó el verdadero motivo de su visita. «He estado reflexionando mucho desde que usted se fue», comenzó, jugueteando nerviosamente con su servilleta, sobre mis actitudes, mis palabras, mis prejuicios. «Es natural», respondí. «Las revelaciones importantes suelen desencadenar periodos de introspección». «No es solo por lo que descubrí sobre nuestra conexión», continuó. «Es más profundo. Me he dado cuenta de que mi desprecio hacia los adultos mayores venía de un miedo arraigado a la dependencia, a la fragilidad. Proyectaba en usted mis propios temores sobre envejecer, sobre necesitar ayuda». Su honestidad me conmovió. Por primera vez desde que lo conocía, Ricardo mostraba una vulnerabilidad genuina, sin defensas ni pretensiones. «El envejecimiento nos asusta a todos», respondí suavemente. «Es el recordatorio más claro de nuestra mortalidad. Pero usted lo enfrenta con tanta dignidad, incluso ahora, cuando podría haberse quedado con nosotros, elegir la comodidad,
Decidió reinventarse, comenzar de nuevo a los 68 años. Eso requiere un coraje que yo no sé si tendría. El coraje no nace de la ausencia de miedo, Ricardo, sino de la determinación de seguir adelante a pesar de él. Todos los días me levanto con dolores, con limitaciones nuevas, con la conciencia de que el tiempo se agota, pero también con la certeza de que cada día es una oportunidad, hasta el último. Se quedó en silencio, procesando mis palabras. Luego, con un gesto inesperado, tomó mi mano arrugada entre las suyas. Quisiera pedirle perdón, doña Elena, no solo por mis palabras crueles, sino por mi ceguera, por no ver la mujer extraordinaria detrás de las arrugas y el bastón. ¿Y ves a esa mujer ahora solo porque descubriste que salvé tu vida? No, respondió con firmeza. La veo porque finalmente me permití mirar sin prejuicios. Su revelación fue solo el catalizador que me obligó a cuestionar todas mis suposiciones. Retiré suavemente mi mano, no por rechazo, sino para alcanzar mi taza de té. El perdón no es algo que se otorga en un momento, Ricardo. Es un proceso. Estamos dando los primeros pasos. Asintió, comprendiendo la sabiduría en mis palabras. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo después de un momento. Adelante. ¿Qué cree que alguna vez se arrepintió de donar su sangre a un bebé desconocido, asumir ese riesgo? La pregunta me sorprendió. Nunca en todos estos años me había planteado la donación en términos de arrepentimiento. Jamás, respondí con absoluta certeza. En mi profesión, aprendí temprano que dar vida nunca es motivo de arrepentimiento, incluso cuando el resultado no es el esperado. Cada acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene el potencial de cambiar el mundo de alguien. Cambió el mío, dijo simplemente, literalmente. Y ahora tienes la oportunidad de hacer lo mismo por otros, de convertir mi donación en algo más que tu supervivencia personal, de multiplicar ese acto a través de tus propias decisiones. Algo pareció iluminarse en su rostro, como si una idea nueva y poderosa acababa de nacer en su mente. Tienes razón, dijo con renovada energía, absolutamente razón. Cuando finalmente se despidió, ya entrada la noche, sentí que algo fundamental había cambiado entre nosotros. No éramos amigos, ni siquiera familia en el sentido tradicional, pero habíamos establecido un vínculo de respeto mutuo basado en una verdad compartida. Volveré a visitarla, prometió en la puerta. Si me lo permite. Mi puerta estará abierta, respondí. Y Ricardo, gracias por la comida. Tu madre siempre hizo el mejor caldo de pollo de la ciudad. Su sonrisa, bien genuina y sin reservas, fue la primera que me dedicaba sinceramente desde que nos conocimos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí una paz que no había experimentado en años. A los 68 años, estaba aprendiendo que el renacimiento puede llegar en cualquier momento, incluso cuando el cuerpo comienza a fallar y la sociedad te considera descartable. La vida, como la sangre, encuentra siempre nuevos caminos para fluir. 3 meses después de mi partida de casa de Lucía, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Mi trabajo en el hospital se había expandido. Ahora también participaba en un programa piloto de acompañamiento a pacientes geriátricos sin familia, utilizando mi experiencia no solo como enfermera, sino como adulta mayor. Mi relación con Lucía se había profundizado de maneras inesperadas. Liberada de la tensión constante que mi presencia generaba en su hogar, mi hija ahora me visitaba con genuino placer, compartiendo confidencias como no lo hacía desde su adolescencia. Nuestros encuentros, 2 o 3 veces por semana, se habían convertido en un refugio para ambas. «Eres mi inspiración, mamá», me confesó una tarde mientras compartíamos café en mi pequeño balcón. «Verte reconstruir tu vida a tu edad me ha hecho cuestionar tantas limitaciones que me autoimpuse». Ricardo, por su parte, mantenía su promesa de visitas regulares. Venía solo, generalmente con algún pretexto, comida preparada por su madre, un libro que pensó me interesaría, consultas médicas sobre algún paciente particular, pero ambos sabíamos que estas visitas tenían un propósito más profundo: sanar heridas, construir puentes donde antes solo había abismos. Fue durante una de estas visitas cuando Ricardo me sorprendió con una propuesta inesperada.
Estamos iniciando un nuevo programa en la clínica, explicó, mientras compartíamos un té. Atención domiciliaria a adultos mayores de bajos recursos, tratamientos, seguimiento. Suena valioso, comenté. Hay tanta necesidad en ese sector. Quisiera que fuera asesora del programa, dijo, yendo directamente al grano. Su experiencia sería invaluable, tanto como enfermera como desde la perspectiva del paciente mayor. La propuesta me tomó por sorpresa. Trabajar junto a Ricardo en un proyecto conjunto habría sido impensable meses atrás. ¿Estás seguro? No soy precisamente una experta en medicina moderna. Precisamente por eso la necesitamos, insistió. Los médicos jóvenes conocen la tecnología, los tratamientos nuevos, pero les falta esa visión humana, esa comprensión profunda de lo que significa envejecer con dignidad. Sus palabras resonaron en mí. Era exactamente lo que había intentado transmitirle durante nuestra convivencia. Sería un trabajo remunerado, por supuesto, añadió rápidamente. No es caridad ni un favor personal. Lo consideraré, respondí, conmovida por la sinceridad de su propuesta. Hay algo más, continuó, visiblemente nervioso. El programa llevará un nombre, Proyecto Sangre Vital, en honor a su donación y a todas las personas que, como usted, dan vida sin esperar reconocimiento. Las lágrimas acudieron a mis ojos sin que pudiera contenerlas. Este reconocimiento, tan inesperado y significativo, valía más que cualquier disculpa formal. Es un hermoso nombre, logré decir. Teresa y Eduardo, mis padres, quieren participar también. Como voluntarios, siempre han querido retribuir de alguna manera lo que hizo por mí. No era necesario. Lo sé, me interrumpió suavemente. Ese es precisamente el punto. Lo que hizo no era necesario, era extraordinario y merece ser honrado, multiplicado. Acepté la propuesta, por supuesto, no solo por lo que significaba profesionalmente, sino por el puente que tendía entre mi pasado y mi futuro, entre Ricardo y yo, entre generaciones aparentemente opuestas. El lanzamiento del proyecto Sangre Vital se programó para el mes siguiente, coincidiendo con el Día Internacional de la Tercera Edad. Se organizó una pequeña ceremonia en el auditorio de la clínica, con representantes de organizaciones de adultos mayores, personal médico y autoridades locales. Me sorprendió encontrar entre los asistentes a antiguos colegas del hospital, vecinos de mi barrio anterior e incluso algunos pacientes que había atendido décadas atrás y que ahora, como yo, enfrentaban los desafíos de la vejez. «Vinieron por usted», me explicó Lucía, radiante en un elegante vestido azul. Ricardo envió invitaciones a todos los que pudieron haber cruzado caminos con la legendaria enfermera Elena Robles. «¿Legendaria? ¡Qué exageración!», respondí, aunque secretamente complacida. «No lo es», intervino Teresa Vázquez, uniéndose a nuestra conversación. «Elena, siempre fuiste una figura respetada en el hospital. Los pacientes preguntaban específicamente por ti». La ceremonia fue sobria pero emotiva. Ricardo, en un impecable traje gris, presentó el programa con elocuencia profesional. Explicó sus objetivos, su funcionamiento, las necesidades que buscaba atender. No mencionó nuestra historia personal, manteniendo el enfoque en el proyecto y sus beneficiarios. Sin embargo, al final de su presentación hizo una pausa significativa. «Este programa nace de una experiencia personal», dijo, su voz ligeramente temblorosa, «de comprender que la medicina no es solo ciencia, sino también humanidad, que a veces un simple acto de generosidad puede desencadenar círculos virtuosos que trascienden generaciones». Sus ojos me encontraron entre el público. Hace 35 años, una enfermera donó su sangre para salvar a un bebé prematuro que luchaba por sobrevivir. Ese bebé era yo, y esa enfermera hizo un gesto en mi dirección, invitándome a unirme a él en el estrado. Con la ayuda de mi bastón, caminé lentamente hacia el escenario, consciente de todas las miradas, de los murmullos de sorpresa, del orgullo evidente en el rostro de mi hija. «Esa enfermera», continuó Ricardo cuando llegué a su lado, «esa enfermera es la doña Elena Robles, una mujer que me enseñó, de las maneras más inesperadas, que el valor de una persona no disminuye con la edad, sino que se transforma y enriquece.
Tomó mi mano entre las suyas, un gesto que ahora resultaba natural entre nosotros. El proyecto Sangre Vital lleva este nombre no solo por la donación literal que salvó mi vida, sino por lo que simboliza la circulación continua de cuidado, respeto y dignidad entre generaciones. Como la sangre que fluye dando vida, así debe fluir nuestra compasión hacia quienes nos precedieron en el camino. El aplauso fue espontáneo y prolongado. Vi lágrimas en muchos ojos, incluso los de Teresa y Eduardo Vázquez, que me miraban con una gratitud renovada después de tantos años. Cuando se me ofreció el micrófono, pensé que me fallarían las palabras, pero algo dentro de mí, esa misma fuerza que había guiado mis manos durante cirugías de emergencia y que me había sostenido durante los momentos más oscuros, me dio la claridad necesaria. La sangre conecta generaciones de maneras que van más allá de la biología, dije. Conecta historias, destinos, posibilidades. Cuando doné mi sangre hace 35 años, no sabía que estaba creando un vínculo que eventualmente cerraría un círculo perfecto. Miré directamente a Ricardo, este hombre que había pasado de ser mi adversario a mi aliado más inesperado. La vejez no es el final del camino, sino una etapa con sus propios desafíos y bellezas. Este proyecto representa el reconocimiento de que todos, eventualmente, transitaremos ese camino, y la manera en que tratamos a quienes van delante dice mucho sobre quiénes somos como sociedad y como seres humanos. Al concluir la ceremonia, rodeada de caras conocidas y nuevas, sentí que mi vida había adquirido una dimensión que nunca había imaginado. A los 68 años, cuando muchos consideraban que mi historia principal ya había concluido, estaba iniciando un capítulo completamente nuevo. Los círculos se cerraban, sí, pero no como finales, sino como nuevos comienzos, como la sangre que fluye en ciclos eternos, dando vida una y otra vez. La inauguración del proyecto Sangre Vital marcó un antes y un después en mi relación con Ricardo. Lo que había comenzado como un vínculo forzado por circunstancias familiares, transformado luego por una revelación impactante, evolucionó gradualmente hacia algo que ninguno de los dos habría imaginado, una asociación basada en respeto mutuo y propósito compartido. Nuestras reuniones semanales para coordinar aspectos del programa se convirtieron en oportunidades para conocernos genuinamente. Descubrí facetas de Ricardo que habían permanecido invisibles durante nuestra convivencia. Su verdadera pasión por la medicina geriátrica, un interés que había mantenido oculto por temor a parecer blando entre sus colegas. Su sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, cuidadosamente disfrazada tras una fachada de eficiencia profesional, y su lucha interna con las secuelas emocionales de haber sido abandonado al nacer. Siempre me preguntaba por qué mis padres biológicos no me quisieron, me confesó, durante una tarde de trabajo en su oficina. Esa pregunta sin respuesta moldeó muchas de mis actitudes. Me volví obsesivo con la autosuficiencia, con no necesitar a nadie, con demostrar constantemente mi valor. Es comprensible, respondí, recordando los innumerables niños abandonados que había visto durante mi carrera. El abandono deja cicatrices profundas. Durante años, esa búsqueda de validación me hizo despreciar todo lo que percibía como débil o dependiente, incluyendo a los adultos mayores, incluyendo a usted. Su honestidad desarmante creaba entre nosotros un espacio de autenticidad que hacía que nuestras diferencias de edad y circunstancias parecieran irrelevantes. Todos cargamos heridas, Ricardo, algunas visibles, otras ocultas. Lo importante es reconocerlas y no permitir que dicten nuestras acciones. Mientras el programa crecía, atendiendo a docenas de adultos mayores en situación vulnerable, también se transformaba mi relación con Lucía. Mi hija, liberada de la tensión constante que mi presencia generaba en su hogar, florecía de nuevas maneras. Comenzó a acompañarme a sesiones de pintura, descubriendo un talento artístico que había permanecido dormido durante años. «Nunca pensé que tendría tiempo para esto», comentó una tarde mientras compartíamos un lienzo en el centro comunitario. Siempre estaba demasiado ocupada equilibrando trabajo, matrimonio y, bueno, la culpa. ¿Culpa?, pregunté, aunque intuía la respuesta. Por no cuidarte como debía, por permitir que Ricardo te tratara así, por no defenderte. Dejé mis pinceles y tomé su mano manchada de pintura azul. Hija, la relación entre nuestra generación y la suya siempre es complicada.
Ustedes crecen bajo nuestra sombra, luego nosotros envejecemos bajo la suya. Es un baile difícil, lleno de pasos en falso. Pero debí haber hecho más. Y yo debí haber sido más clara sobre mis necesidades y límites. Ambas asumimos que la otra entendía lo que no se expresaba. Nuestra relación adquirió una nueva dimensión de complicidad adulta, más allá del vínculo madre-hija. Comenzamos a vernos como mujeres completas, cada una con sus fortalezas, debilidades y experiencias únicas. 6 meses después de la inauguración del proyecto, ocurrió un evento inesperado que puso a prueba nuestra frágil reconciliación familiar. Durante una revisión de rutina, mi médico detectó irregularidades cardíacas que requerían intervención inmediata. El diagnóstico fue contundente, necesitaba un marcapasos. La noticia cayó como una bomba en nuestra pequeña familia. Lucía, aterrada ante la perspectiva de perderme, quería que regresara a vivir con ellos inmediatamente. «Es lo más sensato, mamá. Necesitarás cuidados constantes después de la cirugía». «Puedo contratar enfermeras a domicilio», argumenté, aferrada a la independencia que tanto me había costado recuperar. «Mi apartamento es pequeño pero funcional». «Pero estarás sola la mayor parte del tiempo, y si ocurre una emergencia». Nuestra discusión, aunque amorosa, evidenciaba tensiones no resueltas. Lucía temía perderme, pero yo temía perder la autonomía que había reconquistado. Para mi sorpresa, fue Ricardo quien propuso una solución inesperada. «¿Y si adaptamos el estudio de nuestra casa?», sugirió durante una cena familiar. «Podría convertirse en un apartamento independiente, con entrada separada. Doña Elena tendría su espacio propio, pero estaríamos cerca en caso de emergencia». Tanto Lucía como yo lo miramos con asombro. «El estudio tiene baño completo y suficiente espacio», continuó, desarrollando su idea con entusiasmo creciente. «Podríamos instalar una pequeña cocina, adaptar la entrada lateral del jardín. Sería como un departamento dentro de la casa, pero separado». «¿Harías eso por mí?», pregunté, genuinamente sorprendida. «Por nosotros», corrigió, con una sinceridad que me conmovió. «Por esta familia que estamos reconstruyendo». La propuesta de Ricardo simbolizaba perfectamente nuestra nueva dinámica, respeto por mi independencia, combinado con el reconocimiento de nuestra interdependencia. No era un regreso a la situación anterior, sino una evolución hacia algo nuevo y más saludable. Acepté, con la condición de que el arreglo sería temporal, hasta mi completa recuperación. Sin embargo, en el fondo todos sabíamos que este nuevo equilibrio tenía el potencial de convertirse en algo permanente. La cirugía fue programada para la semana siguiente. Durante los días previos, observé con asombro cómo Ricardo coordinaba personalmente las adaptaciones del estudio, consultándome cada detalle, desde la altura de los muebles hasta la disposición de la iluminación. «Quiero que sea perfecto para usted», explicó, mientras revisábamos los planos. «Un espacio que refleje su personalidad, pero adaptado a sus necesidades médicas». La tarde anterior a mi ingreso al hospital, Ricardo me sorprendió con una visita a solas. Llevaba una pequeña caja envuelta en papel simple. «Un regalo de agradecimiento», dijo, extendiéndomela, «por todo lo que ha hecho por mí, antes y ahora». Dentro de la caja encontré un hermoso estetoscopio de plata con mi nombre grabado. «Es simbólico», explicó, «representa la conexión entre su vida como enfermera y su nueva vida como asesora del proyecto, entre su pasado y nuestro futuro compartido». Las lágrimas acudieron a mis ojos sin que pudiera contenerlas. «Gracias, Ricardo, no solo por esto, sino por el camino que has recorrido». «El camino que hemos recorrido juntos», corrigió suavemente. «Doña Elena, quiero que sepa que pase lo que pase mañana, tiene mi promesa. Nunca más tendrá que luchar por su dignidad en esta familia. Ese lugar ya está asegurado, no por gratitud o deuda, sino por genuino respeto». En ese momento sentí que el último muro entre nosotros finalmente caía. No éramos simplemente una suegra y un yerno unidos por circunstancias y revelaciones dramáticas. Éramos dos seres humanos que habían aprendido, a través del dolor y la verdad, a reconocer la humanidad esencial del otro. «La sangre que compartimos», dije, tocando ligeramente el estetoscopio, «va más allá de lo físico. Es un vínculo de vida, de oportunidad, de segundas oportunidades para ambos». La mañana de la cirugía, mientras me preparaban en el quirófano, no sentí el miedo que esperaba. En su lugar experimenté una extraña paz, la certeza de que independientemente del resultado,
Había logrado cerrar círculos importantes, sanar heridas antiguas y construir puentes donde antes había abismos. A los 68 años, con un corazón que pronto dependería de un dispositivo electrónico para mantener su ritmo, comprendí que la verdadera fortaleza no está en la independencia absoluta, sino en la capacidad de aceptar nuestra interdependencia con gracia y dignidad. Los muros entre generaciones, entre pasado y presente, entre orgullo y vulnerabilidad, finalmente habían caído, y en ese espacio abierto, nuevas posibilidades florecían como plantas resistentes después de la sequía. La recuperación después de la implantación del marcapasos fue más desafiante de lo que había anticipado. Mi cuerpo, ya comprometido por la edad y la lesión de cadera, respondió con lentitud al proceso de cicatrización. Las primeras semanas en mi nuevo espacio adaptado dentro de la casa de Lucía y Ricardo estuvieron marcadas por fatiga extrema, molestias constantes y momentos de vulnerabilidad que me resultaban profundamente incómodos. Acostumbrada a ser quien cuida, no quien es cuidada, me encontré luchando contra mi propia impaciencia. Cada pequeña dependencia, necesitar ayuda para bañarme, para cambiar los vendajes, para recordar la compleja rutina de medicamentos, era un ejercicio de humildad forzada. Para mi sorpresa, fue Ricardo quien demostró mayor sensibilidad hacia esta lucha interna. Mientras Lucía, con todo su amor, a veces me abrumaba con atenciones, Ricardo encontraba el equilibrio perfecto entre atención y espacio. «Es difícil, ¿verdad?», comentó una tarde, mientras revisaba profesionalmente mi herida quirúrgica. «Pasar de cuidadora a paciente. Es como habitar un país extranjero, cuyo idioma apenas entiendo», confesé. «Lo entiendo mejor de lo que cree», respondió, aplicando con delicadeza un nuevo vendaje. «Cuando era niño, después de varias recaídas relacionadas con mi condición cardíaca, desarrollé esta misma frustración. Odiaba la dependencia, la sensación de que mi cuerpo me traicionaba. Me sorprendió esta revelación, este paralelismo inesperado entre nuestras experiencias. Supongo que todos enfrentamos momentos en que nuestros cuerpos nos recuerdan sus limitaciones», reflexioné. «La diferencia es cómo respondemos a esos recordatorios», dijo, mientras guardaba meticulosamente los implementos médicos. «Podemos resistir con amargura o aceptar con gracia. Usted me está enseñando lo segundo, aunque probablemente no se dé cuenta». Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre, que meses atrás había despreciado mi fragilidad física, ahora encontraba lecciones de dignidad en mi vulnerabilidad. A medida que las semanas pasaban, mi fuerza regresaba gradualmente. El pequeño apartamento adaptado dentro de la casa se convirtió en un refugio perfecto, lo suficientemente independiente para mantener mi autonomía, lo suficientemente conectado para sentir el apoyo familiar cuando lo necesitaba. 3 meses después de la cirugía, mi cardiólogo dio la autorización para que retomara gradualmente mis actividades en el proyecto Sangre Vital. Mi regreso fue celebrado con una pequeña ceremonia informal por el equipo, que había continuado el trabajo en mi ausencia bajo la dirección conjunta de Ricardo y Teresa Vázquez. «No fue lo mismo sin usted», comentó una de las enfermeras jóvenes. «El doctor Ricardo intentaba transmitir sus enseñanzas, pero nadie cuenta historias de pacientes como usted, doña Elena». Ricardo, que escuchaba la conversación, sonrió con una mezcla de orgullo y complicidad. «Es cierto», admitió, «intenté canalizar mi Elena interior, pero me falta décadas de experiencia y esa especial combinación de firmeza y compasión que la caracteriza». La naturalidad con que ahora interactuábamos sorprendía a quienes habían conocido nuestra relación anterior. El personal más antiguo de la clínica, que había presenciado su trato despectivo hacia mí durante mis primeras visitas, observaba con asombro nuestras conversaciones respetuosas, incluso afectuosas. «Es como si hubieran encontrado un idioma común», comentó Lucía una noche, mientras cenábamos los 3 juntos, algo que se había vuelto una agradable rutina semanal. «El idioma de los corazones reparados», respondí, tocando ligeramente el lugar donde mi marcapasos regulaba los latidos. «Ambos sabemos lo que significa depender de algo externo para mantener el ritmo vital». «Nunca lo había pensado así», dijo Ricardo reflexivo.
mi condición cardíaca congénita y su marcapasos, ambos corazones que necesitan ayuda para funcionar correctamente. La diferencia es que el mío necesitó ayuda después de 68 años de servicio leal, bromeé. El tuyo requirió intervención desde el principio. Y ambos recibieron lo que necesitaban en el momento preciso, añadió Lucía, completando el círculo de nuestra reflexión compartida. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi pequeño apartamento, contemplé esta nueva realidad con asombro agradecido. El espacio físico que habitaba simbolizaba perfectamente nuestra relación reconstruida. Conectado pero independiente, cercano pero respetuoso de los límites. Mi corazón, ahora asistido por tecnología, latía con un ritmo constante que me recordaba la fragilidad y la resistencia humanas. El marcapasos, un dispositivo extraño insertado en mi cuerpo, se había convertido en parte integral de mi existencia, así como Ricardo, un hombre que alguna vez consideré un extraño hostil, ahora formaba parte esencial de mi familia reconstruida. La sincronización que el dispositivo proporcionaba a mi corazón físico encontraba su paralelo en la armonía que habíamos logrado en nuestras relaciones. Diferentes generaciones, experiencias y perspectivas, ahora latiendo en ritmos complementarios en lugar de opuestos. Un año después de mi mudanza inicial a la casa, celebramos el primer aniversario del proyecto Sangre Vital con una ceremonia más grande que la inaugural. El programa había crecido exponencialmente, atendiendo ahora a más de 100 adultos mayores y sirviendo como modelo para iniciativas similares en otras clínicas de la ciudad. Durante la celebración, Ricardo me sorprendió al invitarme a compartir el estrado principal con él para dar un discurso conjunto. Nos habíamos preparado por separado, sin compartir nuestros textos, confiando en que nuestras palabras, como nuestros corazones, encontrarían una sincronía natural. Hace un año, comenzó Ricardo, iniciamos este proyecto como un acto de reconciliación personal que esperábamos pudiera beneficiar a otros. Lo que no anticipamos fue cómo transformaría nuestras propias vidas, nuestras perspectivas, nuestras relaciones. Lo que comenzó como un puente entre dos personas, continué cuando me cedió la palabra, se ha convertido en un puente entre generaciones, una demostración viva de que la edad no tiene que ser una barrera para la comprensión mutua. El proyecto Sangre Vital nos recuerda que todos, eventualmente, experimentaremos la fragilidad física, retomó él, pero también nos enseña que esa fragilidad no disminuye nuestro valor humano, nuestra capacidad de contribuir, nuestra dignidad esencial. La diferencia, añadió, aprendí que la sangre debe circular constantemente para mantener la vida. Como adulta mayor, he aprendido que el respeto, la comprensión y la compasión también deben circular entre generaciones para mantener viva la humanidad en nuestra sociedad. Nuestras palabras, alternándose naturalmente, como una conversación ensayada durante años, sorprendieron a la audiencia. Los aplausos que siguieron celebraban no solo el éxito del programa, sino la transformación personal que representábamos. Al concluir la ceremonia, mientras compartíamos un momento tranquilo en un rincón del salón, Ricardo me hizo una pregunta que reveló cuánto había cambiado su perspectiva. ¿Cree que si no hubiéramos descubierto nuestra conexión de sangre, habríamos llegado a este punto de entendimiento? Reflexioné cuidadosamente antes de responder. La sangre fue el catalizador, no la causa, dije finalmente. Nos obligó a vernos mutuamente con nuevos ojos, a cuestionar nuestras asunciones. Pero el verdadero cambio vino después de las decisiones conscientes que tomamos, de la voluntad compartida de construir algo nuevo desde las cenizas de lo viejo. Asintió, comprendiendo la profundidad de lo que habíamos logrado juntos. Nuestros corazones están sincronizados ahora, dijo, tocando ligeramente el lugar donde mi marcapasos regulaba mis latidos. El suyo con tecnología, el mío con una nueva comprensión. Diferentes mecanismos, mismo resultado. La sincronía perfecta, coincidí, no es cuando dos corazones laten exactamente igual, sino cuando reconocen y respetan sus ritmos únicos, ajustándose mutuamente para crear armonía. Esa noche, mientras observaba la luna desde la ventana de mi apartamento, sentí una paz profunda. Mi corazón, asistido por su pequeño guardián electrónico, latía con un ritmo constante y seguro. Fuera, en la casa principal,
Sabía que los corazones de mi hija y mi yerno, ahora genuinamente mi familia, latían en sincronía con el mío, unidos no solo por sangre o circunstancia, sino por elección consciente y respeto mutuo. A los 69 años, había descubierto que los corazones, como las relaciones, a veces necesitan ayuda externa para encontrar su ritmo perfecto, y que no hay mayor satisfacción que esa sincronía, ese baile perfecto entre autonomía e interdependencia, entre pasado y presente, entre dar y recibir. El segundo año después de mi cirugía trajo consigo nuevos desafíos. Aunque el marcapasos regulaba eficientemente mi corazón físico, comencé a notar sutiles cambios en mi memoria, nombres que tardaban más en venir a mí, fechas que se confundían, recuerdos que parecían desdibujarse en los bordes como fotografías antiguas expuestas al sol durante demasiado tiempo. Al principio intenté ocultarlo. Como enfermera, conocía demasiado bien los síntomas del deterioro cognitivo leve asociado a la edad. Sabía que era parte natural del envejecimiento, pero el miedo a perder mi independencia recién conquistada me llevó a desarrollar elaboradas estrategias para disimular. Listas detalladas en mi teléfono, notas adhesivas estratégicamente colocadas, alarmas para cada medicamento y compromiso. Pero vivir tan cerca de un médico hacía imposible mantener el secreto indefinidamente. Una tarde, mientras revisábamos juntos algunos expedientes del proyecto Sangre Vital, Ricardo notó mi confusión al intentar recordar el nombre de una paciente que habíamos visitado apenas una semana atrás. «Doña Elena», dijo con esa mezcla de respeto profesional y calidez personal que ahora caracterizaba nuestras interacciones. ¿Desde cuándo está experimentando estos lapsos de memoria? La pregunta, formulada sin alarma pero con clara preocupación, derrumbó mis defensas. «Unos meses», admití finalmente. «Nada grave, solo pequeños olvidos». «¿Ha mantenido esto en secreto todo este tiempo?». Asentí, incapaz de mirarlo a los ojos. «Tenía miedo», confesé, «miedo de volver a ser vista como una carga, como alguien incapaz de valerse por sí misma». Ricardo se acercó y tomó mis manos entre las suyas, un gesto que habría sido impensable 2 años atrás. «Doña Elena, hemos recorrido un largo camino desde aquellos días. ¿No confía en que nuestra relación ha cambiado fundamentalmente?». Sus palabras me conmovieron profundamente. Tenía razón. Seguía reaccionando a fantasmas del pasado, a un Ricardo que ya no existía. «La confianza es un hábito difícil de cultivar a mi edad», respondí, «especialmente cuando has experimentado lo contrario». «Lo entiendo, pero permítame demostrarle que ahora es diferente. Enfrentemos esto juntos, como enfrentamos su cirugía cardíaca». En las semanas siguientes, Ricardo organizó discretamente una serie de evaluaciones cognitivas con especialistas de confianza. Los resultados confirmaron lo que ya sabíamos. Estaba experimentando un deterioro cognitivo leve, consistente con mi edad, pero no alarmante. «No es demencia ni Alzheimer», me explicó con la misma claridad profesional que usaba con todos sus pacientes. «Es un proceso normal de envejecimiento que puede gestionarse con estrategias adecuadas». «¿Qué pasará con mi trabajo en el proyecto?», pregunté, dando voz a mi mayor temor. «¿Con mi independencia?». «Nada tiene que cambiar radicalmente», me aseguró. «Simplemente adaptaremos las estrategias, modificaremos protocolos, implementaremos sistemas de apoyo, utilizaremos tecnología de asistencia. Su experiencia y sabiduría siguen siendo invaluables, incluso si ocasionalmente necesita ayuda para recordar un nombre». La forma en que abordó mi situación, con respeto, sin condescendencia, tratándome como una colega valiosa enfrentando un desafío médico, marcó otro punto de inflexión en nuestra relación. Este hombre, que una vez me había visto como un estorbo por mi edad, ahora luchaba activamente para preservar mi dignidad y contribución a pesar de mis nuevas limitaciones. Lucía, siempre sensible a los cambios en nuestra dinámica familiar, observó con orgullo cómo su esposo y su madre habían desarrollado una relación que trascendía las expectativas convencionales entre suegra y yerno.
Nunca imaginé que llegarían a esto, comentó una noche mientras los tres compartíamos café después de la cena. De adversarios a aliados. Más que aliados, corrigió Ricardo con una sonrisa reflexiva. Somos sobrevivientes del mismo naufragio. Ambos hemos enfrentado crisis cardíacas, ambos conocemos el valor de una segunda oportunidad. Y ambos hemos descubierto el poder curativo de la verdad, añadí, aunque llegue tardíamente. Mi nueva condición cognitiva, lejos de disminuir mi valor en el proyecto, paradójicamente lo aumentó. Ricardo tuvo la brillante idea de incorporarme a un nuevo componente del programa, talleres sobre memoria y envejecimiento para pacientes y familiares, donde podía compartir abiertamente mi experiencia. Nadie puede explicar mejor estos procesos que alguien que los está viviendo con dignidad y conciencia, argumentó cuando expresé dudas sobre exponer públicamente mi vulnerabilidad. Los talleres se convirtieron en un espacio terapéutico, no solo para los participantes, sino para mí misma. Hablar abiertamente sobre mis dificultades, compartir estrategias de afrontamiento, escuchar experiencias similares de otros adultos mayores, transformó mi percepción de lo que estaba viviendo. Lo que había comenzado como una pérdida vergonzosa se convirtió en una oportunidad de conexión humana profunda. En uno de estos talleres, una participante me hizo una pregunta que me obligó a reflexionar profundamente. Doña Elena, con su experiencia como enfermera y ahora como paciente, ¿qué diría que es más valioso? ¿Preservar la memoria perfecta o cultivar relaciones que nos sostengan cuando la memoria falla? La pregunta reverberó en mi interior, iluminando verdades que había intuido pero nunca articulado completamente. La memoria es preciosa, respondí después de un momento de reflexión. Nos define, nos orienta, nos da continuidad. Pero he descubierto que cuando la memoria comienza a fragmentarse, lo que verdaderamente importa son las conexiones humanas que hemos cultivado. Son esas relaciones las que recogen nuestros fragmentos y los mantienen unidos, las que recuerdan por nosotros cuando olvidamos, las que preservan nuestra dignidad cuando nuestra mente vacila. Miré a Ricardo, sentado discretamente en la última fila, escuchando con atención respetuosa. Después del taller, mientras regresábamos a casa, compartió su reflexión. Sus palabras sobre la memoria me hicieron pensar en nuestra historia compartida, doña Elena. Cómo comenzó con un acto que usted probablemente consideraba rutinario, donar sangre para un bebé desconocido, y sin embargo, ese acto continúa reverberando décadas después, transformando vidas de maneras que nunca imaginó. La sangre tiene memoria, Ricardo, respondí, sorprendiéndome a mí misma con esta intuición repentina. No solo la memoria genética que la ciencia reconoce, sino una memoria más profunda, de conexión humana. Quizás parte de tu transformación ya estaba codificada en esas células que compartimos hace tantos años. Sonrió ante la idea, mid científico escéptico, mid hombre que había experimentado suficientes misterios para mantener la mente abierta. Si es así, me alegra que fuera su sangre la que recibí. No podría haber tenido mejor maestra, aunque tardé demasiado en reconocerlo. A medida que mi memoria continuaba presentando desafíos, descubrí algo paradójico. Mientras algunos recuerdos recientes se desvanecían con facilidad, los momentos emocionalmente significativos permanecían vívidamente grabados. Podía olvidar lo que había desayunado esa mañana, pero recordaba con perfecta claridad la expresión en el rostro de Ricardo cuando le revelé que había salvado su vida, o la sensación de paz al mudarme a mi pequeño apartamento independiente. Esta selectividad de la memoria me enseñó otra lección valiosa. Nuestro cerebro, incluso cuando envejece, sabe distinguir lo esencial de lo superfluo. Atesora lo que verdaderamente importa. Compartí esta observación durante uno de nuestros talleres y una psicóloga geriátrica presente confirmó el fenómeno. La memoria emocional tiende a preservarse mejor que la memoria factual, explicó. Es como si nuestro cerebro entendiera que los momentos de conexión profunda, de transformación personal, son los que verdaderamente nos definen. Ricardo, siempre atento a incorporar nuevos conocimientos al proyecto, sugirió que desarrolláramos un componente adicional centrado en la creación de memorias significativas para adultos mayores.
experiencias emocionalmente resonantes que pudieran anclarse más firmemente en mentes que comenzaban a dispersarse. Si la memoria emocional es más resistente, razonó, entonces debemos ayudar a nuestros pacientes a generar activamente esas experiencias, no solo a preservar recuerdos existentes. Así nació otro elemento del proyecto, actividades estructuradas para crear nuevos recuerdos significativos para nuestros pacientes, desde reuniones intergeneracionales hasta celebraciones de hitos personales, documentación de historias de vida y reconexión con pasiones olvidadas. A los 70 años, con un corazón sostenido por tecnología y una memoria que ocasionalmente me traicionaba, me encontré participando en la creación de algunos de los recuerdos más significativos de mi vida. La ironía no me escapaba. Justamente cuando mi capacidad de recordar comenzaba a fallar, estaba viviendo experiencias que merecían ser atesoradas eternamente. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en la planificación de un evento especial para el proyecto, Ricardo me hizo una pregunta que reveló cuánto había madurado nuestra relación. Doña Elena, si pudiera asegurarse de que su memoria preservara perfectamente un solo recuerdo de estos últimos años, ¿cuál elegiría? Reflexioné cuidadosamente, repasando mentalmente el extraordinario viaje que habíamos compartido. Elegiría el momento en que te vi realmente verme por primera vez, no como una carga, no como la madre de tu esposa, ni siquiera como la mujer que salvó tu vida, sino como un ser humano completo, con valor inherente, independientemente de mi utilidad o nuestra historia compartida. Sus ojos se humedecieron levemente, un gesto de vulnerabilidad que el antiguo Ricardo jamás habría permitido. Ese también sería mi recuerdo elegido, dijo suavemente. El momento en que finalmente comprendí lo que significa verdaderamente respetar la dignidad humana, sin importar la edad o circunstancia. Y así, mientras mi memoria física presentaba nuevos desafíos cada día, descubrí que había ayudado a crear algo mucho más duradero, un legado de transformación personal, de puentes intergeneracionales, de verdades poderosas que continuarían viviendo mucho después de que mis recuerdos se desvanecieran. La memoria de la sangre, la memoria del corazón, la memoria compartida de una familia reconstruida desde sus cimientos, estas memorias, descubrí, trascendían las limitaciones de mi cerebro envejecido, inscribiéndose en algo mucho más permanente, las vidas transformadas a mi alrededor. En mi 71º cumpleaños, la familia organizó una celebración íntima en el jardín de la casa. El espacio, transformado con luces suaves y flores de temporada, reflejaba perfectamente la calidez que ahora caracterizaba nuestras relaciones. Sentada en el lugar de honor, observaba con asombro silencioso cómo Ricardo supervisaba personalmente cada detalle, la música suave que favorecía la conversación sin ahogarla, la disposición de los asientos que facilitaba mi participación sin resaltar mis limitaciones físicas, los platos cuidadosamente seleccionados para complacer mis gustos sin desafiar mis restricciones dietéticas. «Es perfecto», comentó Lucía, sentándose momentáneamente a mi lado. «¿Quién hubiera imaginado, hace 3 años, que Ricardo organizaría tu cumpleaños con tanto cariño?» «La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos», respondí, observando a mi yerno conversar animadamente con Teresa y Eduardo Vázquez, quienes se habían convertido en frecuentes visitantes de nuestra casa. La celebración reunió a personas de todas las etapas de mi vida, antiguos colegas del hospital, nuevos amigos del proyecto Sangre Vital, vecinos que se habían convertido en familia elegida y, por supuesto, el núcleo familiar que habíamos reconstruido laboriosamente desde los cimientos. Al atardecer, cuando la luz dorada bañaba el jardín, Ricardo pidió la atención de todos con un suave tintineo de su copa. «Quisiera proponer un brindis», anunció, su voz clara pero cargada de emoción, «por doña Elena, quien hoy cumple 71 años de una vida dedicada a sanar, a enseñar y, como he aprendido personalmente, a transformar». Todos levantaron sus copas, pero Ricardo continuó. «Muchos de ustedes conocen fragmentos de nuestra historia, cómo esta extraordinaria mujer salvó mi vida cuando era un recién nacido, cómo nuestros caminos se cruzaron nuevamente décadas después a través de mi matrimonio con su hija, y cómo, después de un periodo de, digamos, ajuste,
Una risa suave recorrió el grupo, reconociendo el eufemismo. Una risa suave recorrió el grupo, reconociendo el eufemismo. Una risa suave recorrió el grupo, reconociendo el eufemismo. Encontramos una conexión más profunda que la sangre que una vez compartimos, pero lo que quizás no saben es que doña Elena ha seguido salvándome, de maneras diferentes pero igualmente profundas. Su mirada encontró la mía, directa y sin reservas. Me salvó de la arrogancia que confundía con fortaleza. Me salvó de prejuicios que limitaban mi capacidad de ver la dignidad inherente en el envejecimiento. Me salvó, en última instancia, de convertirme en el tipo de hombre que valora a las personas únicamente por su utilidad o productividad. El silencio que siguió a sus palabras estaba cargado de emoción contenida. Mis lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras Ricardo concluía su brindis. Por doña Elena, enfermera, madre, mentora, mentor, y para mí, un recordatorio viviente de que nunca es tarde para reconstruir lo que se ha roto, para ver con nuevos ojos, para permitir que la verdad, por dolorosa que sea inicialmente, abra caminos hacia una comprensión más profunda. Los aplausos y las expresiones de afecto que siguieron me envolvieron como un abrazo colectivo, pero fue la mirada intercambiada con Ricardo, esa comunicación silenciosa que habíamos desarrollado, ese reconocimiento mutuo de cuánto habíamos recorrido juntos, lo que más profundamente me conmovió. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Ricardo me entregó discretamente un pequeño paquete envuelto en papel simple. Un regalo personal, explicó. Quizás quiera abrirlo en privado. En la tranquilidad de mi apartamento, desenvolví cuidadosamente el paquete para encontrar un hermoso diario encuadernado en cuero suave, con mis iniciales grabadas en la cubierta. En la primera página, Ricardo había escrito una nota: para que ninguna memoria importante se pierda, para que su sabiduría continúe guiándonos incluso cuando las palabras se vuelvan esquivas, para honrar cada capítulo de su extraordinaria vida, incluido el que estamos escribiendo juntos ahora. Con profunda gratitud y respeto, Ricardo. El diario venía acompañado de una pluma elegante y una pequeña grabadora digital con instrucciones simples, para los días en que escribir resulte difícil. El regalo reveló una comprensión profunda de mis temores no expresados, que a medida que mi memoria continuara deteriorándose, mi historia, mis conocimientos, mi esencia misma podrían desvanecerse. Ricardo había encontrado una forma de decirme: tus palabras importan, tu historia merece ser preservada, te ayudaremos a recordar cuando no puedas hacerlo sola. Esa noche comencé a escribir, con letra temblorosa pero determinada. Me llamo Elena Robles Vega, tengo 71 años. Durante 40 años fui enfermera en el Hospital San Vicento. Soy madre de Lucía y, de maneras inesperadas, he sido una segunda madre para Ricardo, aunque ninguno de los dos lo supimos hasta hace poco. Esta es la historia de cómo la sangre que una vez doné para salvar a un bebé desconocido regresó a mi vida décadas después, en la forma de un hombre que inicialmente me despreciaba por mi edad, y cómo esa misma sangre eventualmente construyó un puente entre mundos que parecían irreconciliables. Las semanas siguientes a mi cumpleaños trajeron un nuevo ritmo a nuestra dinámica familiar. Mi deterioro cognitivo, aunque progresaba lentamente, requería adaptaciones constantes. Ricardo instaló discretamente etiquetas en cajones y armarios, configuró recordatorios digitales para medicamentos y organizó un sistema de notas codificadas por colores que me ayudaban a mantener mi independencia sin comprometer mi seguridad. Lo más conmovedor fue la forma en que toda la familia participaba en el proceso de preservar mis memorias. Lucía digitalizaba meticulosamente fotografías antiguas, agregando descripciones detalladas que me ayudaban a contextualizar imágenes que ocasionalmente me resultaban confusas. Ricardo grababa nuestras conversaciones sobre el hospital, mis años de enfermera, creando un archivo oral que sabía que valoraría cada vez más con el paso del tiempo. Una tarde, mientras revisábamos juntas algunas de estas grabaciones, Ricardo compartió una reflexión que iluminó otro aspecto de nuestra extraordinaria conexión. ¿Sabe, doña Elena?
Los científicos han descubierto que las células sanguíneas de un donante pueden persistir en el receptor durante décadas. Se llama microquimerismo. Literalmente, parte de usted ha estado conmigo toda mi vida, a nivel celular. La idea me conmovió profundamente, que fragmentos microscópicos de mi ser hubieran acompañado a Ricardo durante su desarrollo, estuvieran presentes cuando me conoció, cuando me despreció, cuando finalmente me vio realmente. Quizás por eso la transformación fue posible, reflexioné. Quizás esas células reconocieron a su origen, crearon un puente invisible entre nosotros. Ricardo sonrió, equilibrando perfectamente su respeto por mi intuición con su formación científica. La ciencia aún no puede explicar completamente la interacción entre biología y emoción, concedió, pero me gusta pensar que tiene razón, que de alguna manera, a nivel que ni siquiera comprendemos, estábamos destinados a reconciliarnos, a reconocernos mutuamente. A medida que el segundo año del proyecto Sangre Vital se acercaba a su fin, Ricardo propuso una iniciativa que cerraría perfectamente el círculo de nuestra historia compartida. Un programa de donación de sangre específicamente orientado a transfusiones intergeneracionales, acompañado de un componente educativo sobre la importancia de este recurso vital para pacientes de todas las edades. Usted salvó mi vida con su donación, explicó, pero lo más valioso no fue solo la sangre física, sino la conexión humana que eventualmente establecimos, el reconocimiento mutuo de nuestra interdependencia fundamental. El programa fue inmediatamente exitoso, atrayendo donantes jóvenes sensibilizados sobre las necesidades específicas de pacientes geriátricos, así como donantes mayores que podían contribuir a salvar vidas de niños y jóvenes. Para mí, ver cómo nuestra historia personal se transformaba en un nuevo movimiento de solidaridad intergeneracional era la culminación perfecta de un viaje que había comenzado con dolor y rechazo, pero que había florecido en comprensión y respeto mutuo. He creado algo hermoso a partir de nuestra historia, le dije a Ricardo, mientras observábamos juntos la primera jornada de donación. Lo hemos creado juntos, corrigió, con esa humildad que ahora lo caracterizaba. Usted plantó las semillas hace décadas, yo solo estoy ayudando a cultivar el árbol. A medida que mi memoria continuaba presentando nuevos desafíos, descubrí que esta metáfora del árbol resonaba profundamente en mí. Mis recuerdos específicos podían desvanecerse gradualmente, como hojas que caen en otoño, pero el tronco, mi esencia, mis valores, las conexiones profundas que había establecido, permanecía fuerte y vital. Y más importante aún, las semillas que había plantado a lo largo de mi vida, en mi hija, en Ricardo, en los pacientes que había atendido, en los profesionales jóvenes que ahora mentoreaban, continuarían creciendo y dando frutos mucho después de que yo ya no estuviera presente para verlos. En mi 72º cumpleaños, más íntimo que el anterior, debido a mis crecientes dificultades con grupos grandes, Ricardo me presentó el regalo más significativo que podía imaginar, un árbol joven plantado en el jardín de la casa, con una pequeña placa que decía simplemente: Elena Robles Vega, su sangre nos dio vida, su sabiduría nos dio raíces, su amor nos dio frutos. Mientras contemplaba ese árbol, con Ricardo y Lucía a mis lados, comprendí plenamente la lección más valiosa de toda esta extraordinaria experiencia, que nuestro valor no reside en nuestra utilidad momentánea, ni en nuestra perfecta funcionalidad física o mental, sino en la totalidad de nuestra existencia, en las semillas que plantamos, en las vidas que tocamos, en las verdades que defendemos. Mi sangre, donada sin expectativas décadas atrás, había regresado a mí multiplicada en formas que jamás podría haber imaginado. Mi dignidad, defendida con determinación tranquila, había florecido en respeto genuino. Mi vulnerabilidad, finalmente aceptada y compartida, se había transformado en fortaleza colectiva. Hoy, mientras escribo estas líneas en el diario que Ricardo me regaló, soy consciente de que mis palabras pueden eventualmente desvanecer de mi mente, como las hojas de otoño que caen del árbol. Pero la esencia permanecerá, en la sangre que compartimos, en los corazones que hemos sanado mutuamente, en los puentes que hemos construido entre mundos que parecían irreconciliables. A los 72 años, con un corazón sostenido por tecnología y una memoria que se desvanece gradualmente, he descubierto la verdad más profunda, que el amor auténtico, el respeto genuino y el reconocimiento mutuo
trasciende las limitaciones físicas, las diferencias generacionales y hasta los conflictos más dolorosos. La sangre, que una vez doné para salvar una vida, regresó a mí como un regalo inesperado, la oportunidad de experimentar una reconciliación que parecía imposible, de construir una familia basada no en obligación, sino en elección consciente, de dejar un legado que continuará fluyendo, como la sangre misma, mucho después de que mi nombre sea recordado. Y en ese fluir continuo, en ese latir compartido, he encontrado la paz que solo viene de saber que nuestras vidas, por frágiles y finitas que sean, tienen el poder de transformar otras vidas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. La sangre nos une, la verdad nos libera, el respeto mutuo nos eleva. Esta es mi historia. Esta es nuestra historia. Y aunque algún día pueda olvidar los detalles, la esencia permanecerá. En cada latido del corazón de Ricardo, en cada paciente atendido por el proyecto Sangre Vital, en cada puente tendido entre generaciones que parecían destinadas a no entenderse. La enfermera y el paciente, la suegra y el yerno, la anciana despreciada y el hombre arrogante, todos esos roles se han disuelto en algo mucho más profundo y verdadero. Dos seres humanos que finalmente se reconocen mutuamente en toda su complejidad, fragilidad y grandeza. Y esa, quizás, es la mayor victoria de todas.